Hola a todos, bienvenidos al tercer encuentro de Mingarc. Este ciclo de encuentros que busca de alguna manera conectarnos, hacer comunidad y tratar de hacer conexiones y dar a conocer a arquitectos jóvenes que están haciendo cosas bien interesantes. El día de hoy tenemos un invitado a Guillermo Müller, que nos va a estar presentando un poco de su trabajo y posteriormente vamos a tener una conversación. La idea es que podamos participar todos acerca de la representación gráfica en arquitectura. Así que los dejo con Guillermo. Eh, para dar una introducción antes de compartir pantalla, les voy a mostrar cómo, la charla en sí, la invitación era hablar un poco de la representación de la arquitectura, pero yo creo que ya es algo que todos conocemos, no les voy a andar dando como recetas y esas cosas, como que nadie las tiene y todos tienen sus propios flujos. Yo puedo ir explicando un poquito los flujos de trabajo que tenemos nosotros, pero la idea es ir mostrando es una serie de proyectos eh, que van concadenados unos con otros, que algunos que son colaboraciones, algunos son proyectos de la oficina nuestra. Muchos proyectos, de hecho, el 80 o 90% de los proyectos que voy a presentar, ninguno está hecho. Hay dos que están en construcción, hay uno que es construido, dos construidos, perdón, uno que está destruido porque se destruyó, más adelante van a saber la historia. Y la idea es ir hablando de estos proyectos concadenados unos con otros que tienen relaciones, y a partir de cómo hablar de las inquietudes y de las cosas que ocurrieron en esos proyectos, más que hablar de arquitectura en sí, de que, cómo este proyecto, cómo surgió, etcétera. No voy a hablar de emplazamiento ni nada, voy a hablar de ciertas decisiones que se iban tomando en un proyecto que se fueron replicando en otro. Eh, Más que nada armar un relato, y a partir de y la representación, yo creo que la explicación de los proyectos se va a entender con las mismas imágenes que voy a ir mostrando. Así que la arquitectura creo que se va a explicar sola con la representación de estos proyectos, y más que la idea es yo hablar más de anécdotas de cada uno, y entiendan un poco esta como narrativa que hay detrás de esta selección de proyectos. Ya, eso es como una pequeña introducción para que quede claro. Eh, ya, ahora sí. Ustedes me dicen si es que se ve esto, lo voy a ahora pantalla completa. Ya, ahí no sé si se ve en pantalla completa. No, dejar de... Creo que no se va a ver en pantalla completa, voy a tener que pasarlo acá. Problemas técnicos, disculpen. Ahora sí. Creo que si esto le pongo modo lectura. Ahí sí. Ya, como les comentaba, esto es como un relato de proyectos que surgieron de la práctica profesional desde la universidad, o sea, desde que empecé a colaborar tempranamente desde la universidad hasta la actualidad, terminando con un proyecto que está en construcción ahora mismo, pero la idea es ir explicándole como el camino, más que o sea, les voy a explicar el camino ahora de cada proyecto, cómo se va concadenando y cada aprendizaje que hay detrás. Esta presentación la llamamos influencia y referencias, que vienen esto de cómo trabajos colaborativos van permeando práctica propia y viceversa, y cómo esto va generando un lenguaje, una narrativa en cuanto a proyectos. Y esto es como un registro de una práctica itinerante, porque hemos pasado por varias oficinas de diferentes escalas, la mayoría en el sur, pero han sido de diferentes tipos. Esta es como una pequeña cronología de la oficina. Nuestra oficina es una cosa muy personal, por eso se llama GMB, JGH, que son nuestros acrónimos, juntos con mi socia. Más que nació como de ese ímpetu que hablaba Carlos la semana pasada en su presentación, de que uno se quiere comer el mundo, incluso
no saliéndose, incluso antes de salir de la escuela, uno ya tengo inquietudes fuera de la misma escuela, y empezaron ya a salir estos como hablábamos de que la tía quiere que le remodeles el baño, la cocina, etcétera, y empiezan a salir como estos proyectos incluso antes que uno se titule. Por eso como que ya el año 2013 fundamos esta, no se puede decir oficina, nosotros no lo llamamos oficina, es como un taller que improvisamos proyectos en relación a lo que va surgiendo. Más que nada es un lugar donde canalizamos nuestro ímpetu creativo, pese a que nosotros igual trabajamos generalmente a otros arquitectos. Como podemos ver aquí, yo trabajé por lo menos al principio con arquitectos que eran, por ejemplo, fui ayudante de taller de primer año y conocí a un profesor. Ese profesor fue la primera persona que me contrató para hacer proyectos. Pero esto es como para que vean un poco lo que hemos estado haciendo durante estos no sé, 7, 8 años ya, 7 años. Desde que fundamos esto de manera más ingenua, y cómo esto ha ido permeando igual la práctica que nos paga el sueldo, como decía Carlos la semana pasada, que uno tiene un trabajo que nos paga el sueldo y otro que hacemos por gusto y por amor al arte. Actualmente estamos en Santiago, nacimos en Valdivia porque somos de la Universidad Austral. Actualmente estamos en Santiago, nos pilló la cuarentena. Trabajamos en un espacio que es el espacio común del departamento, como les puede ocurrir a muchos. Cosa que no era ajena al trabajo, porque ya habíamos trabajado y colaborado con otras empresas y otras oficinas de manera remota, incluso antes de la pandemia, así que no era algo que fuese ajeno a nosotros. Así que no hemos parado, y nos ha funcionado más que nos ha coartado, más que un tema de obra y esas cosas. Obviamente nos ha afectado bastante, pero como nuestra producción es un poco más creativa, y en cuanto a trabajo de oficina es más de entregar planos y esas cosas, no ha sido tan complejo. Y ahora, como yo estoy en la academia, no ha requerido tanto. Ahora les voy a empezar a hablar de este camino, de estos proyectos que van concadenados y que se van influenciando unos con otros, y van generando ciertas como narrativas y ciertos denominadores comunes. Este fue un primer proyecto que realicé con el arquitecto Francisco Kupovich, que es profesor de la Universidad Austral, que era un proyecto de una casa que está inserta en un lugar patrimonial, en una zona típica en Valdivia, declarada General Lagos, en cual nosotros insertábamos un volumen nuevo en este conjunto de viviendas patrimoniales, el cual había una casa ahí, había una casa existente, pero que era una casa que tenía problemas graves estructurales, y aparte que no tenía ningún asidero o algún en esa época, con esa mentalidad que teníamos en ese instante, que no tenía ningún asidero de poder preservarla. En este caso, yo ahora, si la pudiese preservar, tengo otra postura actualmente. Esta casa, estas son dos versiones de la misma vivienda, pero mostramos cómo esta vivienda está inserta en esta zona típica de casas patrimoniales alemanas. Este proyecto se tuvo que presentar, este proyecto se preaprobó en la dirección de obras, pero como es zona típica tenía que pasar por la aprobación de monumentos nacionales. Este proyecto no se aprobó en ninguna de las dos instancias. Nosotros lo intentamos aprobar en Valdivia, después dejamos a Santiago intentar aprobarlo con monumentos nacionales de nivel Santiago, y tampoco nos resultó. No sabemos por qué todavía, cosa que si conocieran Valdivia y viesen lo que se aprueba en el lugar, eh, deja mucho que desear. Y nosotros creíamos en esta época que era un proyecto igual más o menos relevante, o sea, no relevante, pero era como un proyecto que le aportaba más que le quitaba al barrio. Y obviamente había limitancias, que el terreno era súper angosto, y obviamente había formas como normativas que también aparte de las patrimoniales, tenía que considerar cosas normativas. Por eso igual llegamos a esa forma. Pero
no nos entendemos todavía por qué no se pudo construir. Actualmente ese es un terreno que está baldío, el propietario no sabe qué hacer con ese terreno porque tiene como el tema de no se sabe qué se puede construir ahí, porque si Monumentos no te lo aprueba, es súper difícil que se construya algo ahí, dependiendo que al final el lobby uno haga. El siguiente proyecto va concadenado con esto mismo, que surgió como un año después de este otro proyecto, que está inserto en el mismo barrio General Lago, con esta inquietud de qué es lo que se está haciendo con el patrimonio y con los monumentos. Intentar hacer como un tipo de manifiesto que era lo que pasaba con el patrimonio en General Lago, en esa calle en particular, que era súper complicado construir algo temporal porque estabas lleno te coartaban la creatividad, era súper complicado construir algo definitivo, si es que no ahí lo único que hay ahora es restauración de las mismas casas patrimoniales, y la idea de este proyecto, que era una fachada almacén, que era un pequeño volumen que está inserto en un conjunto de casas patrimoniales, es darle como un valor, y nosotros en un inicio lo denominábamos como un antimonumento, porque era algo pensado con materialidades con materialidades más fáciles de manipular. De hecho, eran listones de madera que simulaban una fachada, la cual como que hermanaba un poco más este conjunto. Acá podemos ver la situación existente con la situación propuesta, y la idea era generar como este conjunto de tres como elementos como patrimoniales, con una intervención que fuese como temporal, en este caso, que era como madera de pino de 1x2, que generaba como este sistema constructivo, que era más como una fachada falsa que daba hacia la calle, que entregaba como este espacio público y ponía en valor este almacén de barrio que era como existente. Esta era una idea que nosotros queríamos hacer, construir, estábamos buscando recursos y todo, pero los viejitos que vivían en el almacén después fallecieron y la casa pasó a los hijos, etc. Y hay un montón de anécdotas detrás. Estos son como los dos proyectos que van como concadenados con ese sentido. Más adelante, como llegando como a esta idea de los proyectos arquetípicos, más adelante fui contratado en otra oficina local que si le preguntan a la gente de la Austral, son como los clásicos maestros que hay dentro de dentro de ese círculo de la ciudad, donde hay arquitectos, o sea, arquitectos que estén haciendo cosas interesantes de súper poco, y de los cuales la mayoría de los que les interesa la arquitectura y poder construir y poder construir cosas interesantes y diseñar cosas interesantes. Esta oficina es una de ellas, es de Pablo Gies, que me contrató para un proyecto que más adelante lo vamos a ver, pero que este es un proyecto que surgió ya en el desarrollo del proyecto que voy a mostrar más adelante, que surgía este Centro de Información Ambiental y Cultural, que son dos edificios o son dos infraestructuras de baja escala que va a tener como un lugar como de antesala a la reserva de la selva valdiviana, y también un refugio del guardaparque de CONAF. En este caso acá podemos ver que son dos volúmenes, un volumen principal que es el edificio A, que está a la mano izquierda, que es este edificio que reconoce la calle. No sé si se ve el cursor, si se ve el cursor. Aquí podemos ver como que hay una forma que está como un pavimento que está como rotado de la forma inicial. Ahí originalmente había una casa antigua que se tuvo que demoler por temas de infraestructura, y que no iba a durar mucho tiempo, así que nosotros reconocimos la huella que dejó esa casa, y lo más antiguo de la casa, lo que era reconocido como patrimonio, que era la fachada principal, nosotros la incorporamos después en la fachada del acceso a este centro como cultural, de información como ambiental, de hablar de información del parque antes de entrar y involarse dentro del parque en sí. Y este ya es un edificio ya para el guardaparque que tiene otra característica, pero es un proyecto que es hermano, que tiene ciertas
ciertas lógicas constructivas, como lo que hablábamos en la antesala, de tener esta sección que se repite, que tiene ciertas excepciones. También está el tema de la modulación, que era súper importante, el tema de aprovechar los recursos de los materiales a lo máximo posible, y también que eso se tradujera a nivel de fachada. En este caso, un render de la fachada como principal, del volumen como de más importancia, que está en una altura más, que se nota más al llegar, que el otro que está en una parte más baja del terreno, y que esa modulación también se tenía que notar en la estructura, se tenía que notar en el centro de lenguaje que iba generando este volumen, porque al final era un volumen bien simple, inicialmente era un volumen a un agua, pero como esto se hizo con participación ciudadana, ellos querían el dos aguas. Nosotros les decíamos que generalmente, más adelante vamos a ver un proyecto que habla de eso, del un agua, que generalmente a veces un agua es más eficiente en cuanto a temas constructivos y temas de desolamiento, etc. Y este quedó como dos aguas, y por eso está dentro de esta lógica. Este proyecto también es un proyecto que mezcla estructuras mixtas, que es clásico, basamentos de hormigón, estructuras metálicas que soportan toda la nave, y exteriormente teníamos una camisa de paneles zip, lo cual armaban como este galpón hermético. Este proyecto, afortunadamente, ahora se encuentra en construcción, así que estamos súper felices que se esté construyendo, así que eso. Dentro de esa misma exploración, durante esos mismos, mientras se desarrollaba ese proyecto de Punukapa, surgió este encargo modesto de una casa cercana a Río Negro, que está cerca de Osorno, en el sur, de tener un lugar de terraza y de cómo poder mirar el patio, y tener un lugar de cómo de poner el bar, iba a hablar en inglés, tener como la parrilla, tener un lugar como para poder tomar un cafecito afuera, tener una reposera mientras llueve, etc. Era un proyecto súper simple, era un techo y una terraza, por eso así se llama el proyecto, pero tenía también esta lógica de la modulación clara, de ocupar madera dimensionada de aserradero, modulada de cierta forma más, que sea más eficiente, y recoge también este lenguaje del dos aguas. En este caso, ¿cuál era la solución más obvia? Era cómo reconocemos el mismo perfil de la casa, y cómo podemos incrustarnos con este volumen nuevo, con esta casa existente, y cómo poder que tenga como un mismo lenguaje, pero que tenga un lenguaje como más contemporáneo. Esta casa, o sea, no sabemos si esto se construyó alguna vez. Nosotros le entregamos estos planos y esas imágenes, y ahí quedó. No he podido volver a ir si es que realmente se construyó o no, pero estos fueron los únicos planos que se entregaron, y esto fue lo único que se entregó en cuanto a planimetría para poder construirlo. Este otro proyecto que está dentro de la misma lógica, que ya fue un año después, ya de manera independiente, que es un proyecto que recogía esa lógica, la misma lógica de la modulación y del aprovechamiento de los materiales. Esta es una casa que estaba proyectada en panel zip y con madera de pino. El cliente nos pidió panel zip porque él él hace casas prefabricadas. Él quería el tema del zip. Él tenía la madera, los materiales utilizados en este proyecto se pensaron de esa forma. Después llegó la pandemia, el estallido social. Actualmente este proyecto quedó en pausa. Lo único que hay ahora en ese lugar es una terraza, que es la terraza de madera que se proyectó, pero un poquito más grande, y el cliente va con su motorhome a pasar, a pasar la cuarentena a ese lugar. Y este proyecto veremos si es que en unos años más se puede construir o no, pero tiene esta lógica súper simple de una casa en panel zip, súper simple, y habían ciertos temas que había que respetar, de que querían un volumen un volumen con más importancia, donde iba a estar el segundo piso, donde iba a estar su habitación, etc. Y que iba a ser también un lugar de donde que llegaran sus hijos a visitarlo, porque es como prácticamente su casa como de retiro,
o una de sus casas de retiro dentro de las varias que tienen. Pero en un futuro ojalá este proyecto se construya. Dentro de esta misma lógica, de esta misma exploración, también surgió este otro proyecto, que es un proyecto bien interesante, que replicaba temas de modulaciones de materiales, modulaciones estructurales, lo cual se puede ver en esta fachada, que es la fachada como que daba a la calle, que era la fachada más cerrada de una ampliación de una casa en el cual se iba a desarrollar una chocolatería, por eso se llama Casa de Chocolate. Era una casa donde se iba a desarrollar como una chocolatería como local, que iban a producir chocolate y iban a tener su propia sala de venta en ese mismo lugar. Este es un proyecto que está en busca de financiamiento de hace harto tiempo ya, pero recoge esas mismas lógicas constructivas. El interior de esta chocolatería, esta es la sala de venta, que es una cosa bien racional, como el tema de servicios sanitarios, que te pide tener estos lugares más limpios. Nosotros también planteamos esta vuelta, este retorno de esta palmeta que retorna a nivel de medio muro, lo cual genera como un lenguaje más como contenido, genera como este zócalo a nivel del recinto, y genera como estas dobles capas, como que este suelo que me subo y después está este otro cielo. Esto también salió de un proyecto que le voy a mostrar aquí, que es el de Ardear, que es un proyecto también en la oficina de Pablo Ojeda, que en ese caso se asoció con Ricardo Caroca, que más adelante vamos a ver cuando empezó su unión de proyectos en conjunto. Oficina que se caracteriza por construir, o sea, diseñar y construir, que es lo interesante. Esto lo diseñamos y lo construimos en la misma oficina. Este proyecto, el proyecto anterior de la Casa de Chocolate, robó o se referenció, se influenció de este proyecto, que es este pavimento único que retorna por el muro para dar esta espacialidad como una espacialidad como un poco más contundente y entregarle una identidad a un lugar. Acá podemos ver cómo este pavimento retorna por el muro y genera esta bancada que es como un café donde es una cafetería y cervecería, que es como un estilo Starbucks, que tú te llevas a tomar tu café, así la cola, te tomas tu café y después te puedes sentar por ahí. Y lo mismo con cerveza, que esa es lo interesante de este proyecto, que está inserto en un edificio neoclásico de la ciudad de Valdivia, que es el Club de la Unión, que está inserto justo al lado del acceso, el segundo acceso que se creó posteriormente después del terremoto y de los grandes incendios que hubo cerca ahí al edificio. Y dentro de este acceso al Club de la Unión, que este es el acceso principal, y uno entra y en el segundo piso están todas estas salas de reuniones, salas de conferencias, etcétera, que hay, donde se desarrollan varias conferencias y donde se desarrolla el Festival de Cine. Aquí podemos ver que está este inserto dentro de este lugar. De hecho, es de la misma administración del Club de la Unión. Dentro de este proyecto del Club de la Unión, como en ese momento, como trabajaba en la oficina y tuve que hacer un levantamiento, un entendimiento del edificio, apareció este concurso del Proyecto de la Conciencia del 2018, que fue la primera versión que se hizo, de poder mejorar térmicamente un edificio. En este caso, nosotros este proyecto lo llamamos Medianero, porque intervenía una fachada que era la fachada cerrada, que era la fachada Medianero, que en un inicio ese edificio antes tenía otro edificio pegado antes, pues, después del terremoto y varios incendios. Ese lugar quedó vacío y después se generó un paseo peatonal, el cual esa cara obligó que en los años 80 se construyera esta fachada, nosotros lo consideramos un falso histórico, que es como esta fachada cerrada, y al cual después se le hicieron aberturas y se generaron estos lugares para arrendar. En este caso, uno de esos es el local del café que anteriormente les mencioné. Y el proyecto que nosotros nos encontramos súper interesante esta fachada, porque esta fachada es una fachada cerrada,
voy a mostrar, no quiero con las otras imágenes. Que esta fachada, esto que se ve acá arriba como ventanas, no son ventanas, es algo que está cerrado, y en el segundo nivel hay salas de conferencia que dan, que si estuviesen abiertas serían súper como, uno podría ver el paseo peatonal, para el otro lado, que es la fachada principal, se ve la plaza de la República. Es un lugar súper estratégico a nivel del centro de Valdivia que da una lástima que esas fachadas estén cerradas, y el proyecto lo que buscaba era más que era mejorar técnicamente y también abrirse. Más que nada eso era el proyecto, tener una fachada súper contemporánea, que recogiera el lenguaje también de los arcos, del arco, estos arcos de medio punto del mismo edificio, y generar estos tipos de aperturas que uno eran ventanas abiertas para poder mirar al contexto, y otras que eran balcones. Este proyecto salió en segundo lugar ese año. Recapitulando un poco, cuando entré yo a trabajar a la oficina de Pablo Ojeda, él recién se estaba asociando con Ricardo Caroca, que es otro arquitecto también valdiviano que tienen ese ADN de construir y diseñar. Y este fue un proyecto que ellos asociaban por primera vez en hacer algo tan grande. Esto es una planta apícola, de una de las Apicop, de las más grandes a nivel nacional en cuanto a producción y a exportación de la miel. Y se les encargó a ellos realizar este proyecto, y la gracia que tenía este proyecto, que aparte que era un proyecto más grande que hacían ellos en cuanto a infraestructura, porque ellos se dedicaban a hacer casas, remodelaciones, y como ellos construían y diseñaban, se escapaba de su campo de acción en ese caso. Obviamente la construcción le iba a hacer una constructora, etc. Y ellos, Pablo es un arquitecto como que se formó con el AutoCAD, trabaja full AutoCAD, y Ricardo también contemporáneamente, pero él, como estudió en España, trajo el ArchiCAD y era full ArchiCAD en ese sentido. Y al final yo fui como el nexo de cómo poder aunar esos dos mundos de ArchiCAD y AutoCAD, y este proyecto fue netamente hecho en ArchiCAD, pero también pasaba por ArchiCAD, AutoCAD para hacer detalles, etcétera. Pero más adelante, en esta parte como de representación, donde podemos ver este detalle, este proyecto pasó de AutoCAD, pasó a ingeniería, y de ingeniería volvió a ser levantado. Este modelo 3D se levantó completamente en ArchiCAD, el cual después con ese se fue a obra. De hecho, fue para mí, a nivel de aprendizaje, a nivel de entender la estructura, entender el material, entender el acero en este caso, y entender el tema los temas estructurales, que es una cosa que más adelante se va a ver en los proyectos que vienen más adelante, esa inquietud por el tema de la estructura y el tema del proyecto. En el inicio, cuando estaban los pilares levantados, y después venía todas estas uniones, todas estas orejas de que reciben diagonales, puntales, y que vienen de todos lados. El que había dibujado el plano el ingeniero que había dibujado el plano de detalles, que igual también era la misma empresa que diseñaba, que diseñó la estructura y que construía, afortunadamente era la misma empresa, era el ingeniero y el dibujante que dibujaron esos detalles de estructura, y yo, el que modeló esto, éramos los únicos que sabíamos cómo esto realmente se iba a armar. Y fue súper interesante cómo el modelo BIM en este caso nos ayudó bastante a mecanizar esto, que se ve súper high-tech en algunos casos, pero fue súper artesanal el proceso. Estos pilares eran unos pilares que, o sea, podríamos andar en cada detalle del proyecto, pero es un módulo de 6x6, en este caso el que se está mostrando acá es de 12x12, eran recintos cuadrados. En la forma de este proyecto era la idea de que fuese una planta libre, porque realmente no sabíamos lo que iba a pasar adentro. Era una planta que se iba a trasladar a un terreno más grande, y por ende iba a tener una proyección mayor, pero iban a cambiar maquinaria y cosas y layout de cosas que uno debiese tener. Ya tendría que contar con el layout de maquinarias antes. En este caso no pasó así. Así que el proyecto tuvo que recoger ciertas lógicas como de planta libre, de ojalá tener recintos súper abiertos, por eso pensamos en el tema de la modulación de los recintos.
y ahora esto ya está en funcionamiento. Estas fotografías fueron unos días antes de entregar, porque esto todavía se estaba limpiando. Hay un material acá interesante que es el policarbonato. Este es un policarbonato no el típico que venden en Sodimac o en la ferretería acá, sino que este es un policarbonato que tiene un espesor, no sé, de 2 centímetros, que son tienen un alvéolo un poco más denso. Tienen una huella de carbono terrible, ¿sí? Porque fueron importados de Inglaterra, pero tienen esa condición de poder hacer un recinto térmicamente aceptable para los procesos que se realizan interiormente. Y también la lógica también de haber elegido ese material como medio translúcido era porque una de las importancias del proyecto era que fuese como un icono como un edificio icónico en cuanto como el edificio Carosi en Santiago, por ejemplo, porque uno va por la carretera de Payaco a Valdivia y lo ve prendido de noche, es una lámpara, es ver una lámpara encendida en la noche. Por eso la utilización del material, etc. Pero lo interesante aquí es el tema del uso del material, utilizamos los largos máximos de los pilares, son de 6 metros de altura, y eso después nos empezó a determinar cada detalle, pero eso fue la decisión principal. La escala menor fue el diseño de ese pilar, como este pilar de cuatro perfiles L que tenían como esta alma vacía, porque la idea que pasaran por ahí todo esto, toda la cañería eléctrica, etc. Y la lógica de este galpón, igual que diferencia uno convencional, es que no tiene las costaneras y el revestimiento hacia afuera, sino que tiene las costaneras y el revestimiento hacia adentro, lo que permite estos recintos lavables. Aquí en la foto no se alcanza a apreciar, pero acá tenemos como puro tratamiento de pavimento, como tratamientos de pavimentos como de calle, porque acá tenemos unas zarpas que hacen que todo este lugar sea lavable en el sentido de que hay una canalización estudiada, etc. El proyecto es súper simple, pero hay detalles que lo hacen, que al final terminan justificando, cada detalle termina justificando al final la forma que tiene. Dentro de esa lógica trabajo de oficina donde uno está llenando y sigue aprendiendo demasiado, o sea, tienes que pararme, Ignacio, si me estoy alargando porque... Sí, eso te dice Guillermo, si podías Sí, avanzar un poquito más rápido para que alcancemos a sí, conversar un rato. sí. No, la idea es que igual me pueden interrumpir, así que la idea es que si me quieren interrumpir, me interrumpan. Voy a ir avanzando un poquito más rápido. Estos son proyectos que van con esta misma lógica del aprovechamiento de los materiales. Este es un concurso de Electrolux del 2016, que también tenía esta lógica de ocupar los materiales con sus largos máximos y generar esta estructura, secciones extruidas. En este caso eran dos secciones que se iban replicando y generaban este como artefacto que se paraba entre medio que se insertaba entre medio de un paseo peatonal en Valdivia. Este otro proyecto que es lo mismo, esta sección que se repite. Este fue un proyecto del 2016, que sacamos una mención honrosa en ese año, pero recoge esta misma lógica de esta sección que se replica y que genera un volumen de aire en el cual puede pasar cualquier cosa. En este caso era una casa como memorial, que la idea era como una casa como para John Lennon, que era la casa como de homenaje. Y de ahí sí surgieron otros proyectos que surgieron a partir de estos concursos, de otro concurso que también explorábamos en este caso de explorar esta mixtura de materiales, lo que se podía ver en los primeros proyectos, que es como esta conjugación entre materiales pétreos, con estructuras livianas, cómo se comportaban, en el caso acá también del mismo, de la aislación térmica, del stock que está en el proyecto del medianero, también cómo es la utilización de esos materiales. Pues voy a ir avanzando un poquito más rápido. Este otro proyecto que también se realizó con Pablo, que tenía esta misma lógica, también ocupamos policarbonato, es un proyecto que sacamos lamentablemente en segundo lugar. El primer lugar ya se construyó, un proyecto súper bonito el que ganó.
que también recogía esa lógica del módulo claro, de tener un detalle que se va replicando durante todo el proyecto, que este era un pilar que tenía estos como suertes de ramas, que era un pilar metálico, que también en el cual se insertaban piezas de madera. Era más o menos así. Era un proyecto que era el proyecto del Centro Náutico en Valdivia, de la Universidad Austral. Como les comenté, sacó el segundo lugar, pero era idóneo el contexto, porque era un volumen que se insertaba en la costanera. Uno lo podía ver desde la costanera principal de Valdivia y uno podía observar el volumen. Nosotros, a diferencia del proyecto que ganó, este era un proyecto más silencioso, más que el otro, que es más como más rimbombante, pero también es un buen proyecto. Así que si es que lo llegan a ver, es interesante. Este otro proyecto que fue una intervención que también hicimos en la oficina de Pablo. En este caso, José, mi socio, también logró participar en este proyecto como practicante en esa época, y también recogía esta misma lógica. De hecho, este pilar es un pilar que robamos de esta planta apícola y lo pusimos en este espacio público, el cual era una estructura ténsil. Es un proyecto que se desarrolla en un lugar donde hay una intersección en Valdivia, donde se realizó un espacio como temporal antes de estudio de una consultora urbana que se llama Activa Valdivia, que realizó un estudio del lugar, y vio la necesidad de que en ese lugar pudiese existir una plaza, y se hizo un concurso a nivel local, el cual nosotros ganamos. Esos son los planos de desarrollo. Este proyecto debiese en algún momento entrar en licitación. Hay unos temas de un problema de roles de terrenos, pero es un proyecto que en algún momento va a ver la luz. Y después Activa Valdivia, que es la misma empresa, o sea, la misma consorcio o entidad urbana que se encarga de la ciudad. Después tuve la suerte de trabajar con ellos y desarrollamos este proyecto que se construyó, que es una plaza Smart, que era un lugar como un parklet, que son este prototipo de proyectos que se apropia de lugares de estacionamiento a nivel como mundial. Parklet es como la tipología. Y la idea era generar un espacio como una pequeña plaza, en este caso llamada Plaza Smart, porque se habían asociado ciertas empresas a nivel local de telecomunicaciones, de energía, etcétera, para generar un punto verde, como donde un lugar donde llegue uno con el auto eléctrico y se pueda cargar. Hay lugares de carga de celulares, un tótem inteligente, etcétera. Y esta es la imagen del proyecto ya hecho. Esta foto la alcancé a sacar justo antes del estallido social. Como este proyecto está pensado en madera, fue utilizado como barricada, y ahora este proyecto ya no existe. Los autos volvieron a reclamar el lugar, pero la idea es que en algún momento se pueda volver a rearmar o plantear algo nuevo, no sé. Es un proyecto bien bonito, yo creo que de intervención urbana, de colaboración de entidades privadas, y con las lucas mínimas. También eso es importante de tratar de aprovechar el material, de tratar de trabajar con lo mínimo, con el impacto menos posible, y la idea es esto como que se va unando con toda la lógica de esta narrativa. Este es un autoencargo, un proyecto propio, y dice 2019, fue el día que saqué las fotos, pero es algo más anterior a eso, que con dos maderas que sobraron de una construcción en la cual estábamos trabajando en la obra, y sobró madera, sobraron dos tablones de 1 por 6, y yo había pedido una muestra de un porcelanato, y con eso se armó esta mesa súper simple con tipo Enzo Mari, con clavo o tornillo y tablón, y esto pintado un solo color, y con este porcelanato que se pone y se saca. Entonces se llama escritura para uno y mesa para cuatro, porque tiene esa lógica de que puede ser utilizado por una persona y puede ser utilizado por cuatro. No es una mesa que sea muy COVID friendly, pero en este caso era una mesa que pudiese ocuparse en una cabaña, un departamento, en este caso el departamento donde estábamos viendo en Valdivia. Y estas son
representaciones posteriores después de la construcción. De hecho, se sacó una foto del mobiliario terminado y después se hicieron estas intervenciones con estas imágenes de estos cuadros de Hockney. Ya, ahora casi terminando, estamos como con la Casa Vigilante, que es nuestra primera obra que se está construyendo, que es nuestra primera obra construida como oficina independiente. Todas las otras cosas construidas ya son como colaboraciones. Esta es la primera que se está logrando hacer, la cual creemos que canalizan todas estas inquietudes que nosotros teníamos, del tema de la estructura, de la utilización de los materiales, construir lo más que se pueda con lo mínimo que se pueda. En este caso también la exploración del acero. Esta construcción se hizo con 3 personas, se hizo muy artesanalmente, no hubo como maestranza y de maestranza llegar y armar. Esto fue construido con un maestro de botes de acero, un que trabaja con astilleros ahí en Mannao, que es cerca de Ancud, con un maestro, y también un maestro de obra que iba a ser el que iba a construir toda la parte en madera, que también era relacionado con los astilleros, pero en madera. Teníamos a estos 2 maestros uno que trabaja con barcos metálicos y otro con barcos de madera, y ellos 2 iban a construir esta casa, que fue una de las cosas que nosotros queríamos hacer esto en madera laminada, en madera, etcétera, pero el cliente quería hacerlo en acero, y así que nosotros tomamos ciertas decisiones y ciertas cosas ciertas decisiones que ya habíamos aprendido y las pudimos desarrollar acá. Este proyecto fue desarrollado en conjunto con el ingeniero. Nosotros desarrollamos los planos de ingeniería de esta casa. No les muestro las plantas de ingeniería y esas cosas, es una lata, pero esto fue lo que a nosotros nos ayudó más con estas 3 personas que eran los 2 maestros, el de madera y acero, y el hijo del soldador, que eran los que desarrollaron esta primera parte, que era la parte metálica, que era la parte de la obra gruesa de la casa. Y esto fue la última visita a obra que realicé yo antes de la pandemia, y que tuviésemos un problema con el que iba a construir la casa, ya la parte de madera de la casa. La pandemia, las cuarentenas, esta obra quedó parada mucho tiempo, unos 3-4 meses. Estos fueron los planos, las únicas secciones que se desarrollaron, que eran las 2 excepciones, como lo hablamos en antesala. Esta casa es una casa que respeta esa lógica de la sección extruida, que es un solo detalle, una sola, que hay ciertas características que la van diferenciando, pero es la misma sección. Y durante este tiempo en pausa y de este aprendizaje con esta obra, hubo otro concurso que era el Tiny Cabin, el cual nosotros queríamos poner en práctica todo lo que aprendimos con esta construcción, y era como canalizar igual todo lo que habíamos aprendido detrás, de todos los otros proyectos que venían detrás, etcétera, un montón de cosas del tema del aprovechamiento de los materiales. Todo esto se ha ido repitiendo uno tras otro. Este proyecto era súper simple, se llama Cabina 2 porque la idea era que albergara 2 personas, pero también tenía como múltiplo de 2, que siempre eran cada 2 metros, cada 2, 1, y tenemos el cuanto a estructura, el largo máximo teníamos 6 metros de acero, y la idea es que se utilizó el perfil más liviano y resistente en el mercado, con el cual se hizo esta cercha que se iba replicando. También estábamos en esa época tomando un curso de estructura, el cual una de las primeras cosas que nos dijeron los ingenieros es que la forma más eficiente era el triángulo, y temas, o sea, temas espaciales, o sea, temas estructurales, era súper eficiente esta forma. Así que fue una de las decisiones por qué nosotros igual tomamos esta forma. La utilización del material más liviano, de la madera, o sea, del metal más liviano, porque vimos que en la obra de la casa, la casa vigilante que habíamos visto antes, fue una proeza haber levantado todos esos fierros súper pesados con 3 personas,
y esta casa, la idea era tratar de reivindicar eso de alguna forma. La idea, y también este proyecto, la idea es que se va a insertar, va a ser como una casa de invitados de la casa principal, de la casa que se está construyendo. Esta va a ser como una casa que va a acompañar eso. El concurso fue al final una excusa. Es una casa súper simple que tiene un baño, una cocina y la escalera aquí no se ve, pero uno sube, si no ve la imagen anterior, uno sube por este muro vidriado, por esos fierritos que van de manera horizontal, uno sube al segundo nivel. En el segundo nivel hay una habitación y un lugar de trabajo. Estas son imágenes del proyecto. Es algo súper simple, esta cercha que se replica y que se va arrastrando en ciertos lugares donde va necesitando apoyo, pero es súper eficiente en cuanto a estructura. Y volvemos un poco a la casa vigilante, porque la casa vigilante después retomó retomó obras, porque después cambiamos ahora estamos con una constructora, lo cual nos alivianaba un poco más el tema de viajar, no ha sido tan necesario. Y estas últimas imágenes ya son el proyecto ya se está cerrando, y la idea era empezar a definir cosas que ya estaban definidas de antes, pero ahora están súper definidas, y con estas imágenes que son mezcla entre collage y representación no irrealista, porque no nos gusta esa representación, pero es algo más parecido a lo que queremos lograr, a la atmósfera que queremos generar. Y también se enviaron a estos últimos planos, que son los planos de donde van a ir las ventanas, donde van los revestimientos. Ha sido una obra que no hemos querido mandar todos los planos. De hecho, los planos han ido de ya necesitamos un plano, se hace, pero se saca del modelo BIM, no hay problema, y del mismo ArchiCAD, ellos han estado trabajando con el modelo en 3 dimensiones. La obra ha ido avanzando en ese sentido. Estas imágenes al final fueron para ahora el mueblista, que va a ser que va a tomar esta última parte, y eso. Empecemos a comentar un poquito, porque esto ya es lo último. Vale, Guillermo, muchas gracias por la presentación. Estuvo súper interesante. Sorry por alargarme. Es que quería como concadenar esta cosa de que... No hay ningún problema. A mí me gustaría hacerte una pregunta, porque en el fondo se ve como ese ímpetu que tienen ustedes como de hacer proyectos y de como esta hambre que uno tiene para hacer que las cosas pasen. Eh, hablando del corto y mediano plazo, o sea, como a dónde le gustaría llegar o dónde le gustaría estar, como pensando en... Mira, desde el punto de vista como o sea, lo que nos interesa es el tema de la construcción y el diseñar y construir. Eso es lo que nos interesa, por lo menos lo que me llama a mí más la atención en ese caso, en ese sentido. La idea es ojalá cuando esto ya de la pandemia un poco se normalice, es volver a eso, de tratar de construir y diseñar, y tratar de cocinar esto a fuego lento. La idea es tener pocos proyectos, y ese proyecto ponerle full por ejemplo, esta casa al principio, como estábamos con estos maestros, nosotros estábamos a cargo de la administración de la obra. Por el tema de la pandemia y por problemas que tuvimos con el maestro, tuvimos que dejar eso y tener un plan B, porque la casa se tenía que terminar. Tomamos la decisión de contactar una constructora para que terminara esto. Pero la idea es volver a eso, como poder construir y diseñar, pero poquito, y dentro de eso poquito que construyamos, tener un discurso claro, eh, que haya una idea detrás de eso, que haya algo interesante que hablar de una obra. No nos gustaría así construir por construir, y no estamos con ese hambre, por lo menos. Y yo ahora actualmente estoy tomando el magíster y como haciendo clases también. Desde ese punto de vista, la parte creativa el sueldo, hay un sueldo mínimo, aunque sea, hay un sueldo que puede mantenernos.
Eh, Ahora mi socio está trabajando en nuestra oficina, está en un cargo importante en nuestra oficina, así que yo soy más a cargo de esta idea como más propia, estoy yo más a cargo de eso, pero en algún momento vamos a canalizarlo completamente a esto, pero la idea es construir y diseñar. Pero ahora estamos un poquito más tratando ahora último también hay un proyecto de una rehabilitación de una casa y en ese sentido creo que eso me llama más la atención, el tema de preservar lo que ya hay, como que eso es lo que nos mueve, diseñar y construir. Súper. De repente, ¿podéis dejar de compartir pantalla para que Que nos veamos todos. nos veamos todos? Sí. No sé si alguien quiere decir algo, alguna acotación, alguna pregunta. Hola, o sea, Guillermo, ¿Mm? bueno, como el banner, digamos, de la charla fue representación gráfica en la arquitectura, lo que me llamó la atención en el fondo el gancho para entrar a la charla, lo que me parece súper bien ejemplificado. Creo que tenía una gráfica súper amplia, desde lo más técnico, que son como este galpón de apicultura, lo encontré súper bien desarrollado. Bueno, todo lo que son los planos normativos, las elevaciones, unos cortes fugados que están súper buenos. En general, toda la gráfica está súper bien llevada. Esto de la mano con la intención que tienen de diseñar y construir en cuanto a arquitectura, y que también me gustó muchísimo. Y bueno, y sin embargo, hay algo raro que me llamó mucho la atención, esa mesa que hiciste, de mesa para uno o para cuatro, creo. ¿Mm? Y, y yo quiero preguntar, ¿por qué en el fondo, qué es lo que te mueve a hacer una imagen de una mesa tan sencilla, en este caso, tan bien desarrollada en todo caso, en un cuadro de Hockney, una representación, que me imagino que eso es lo que quiero saber en el fondo, qué es lo que te mueve a hacer ese tipo de imágenes? Que lo encontré espectacular, de hecho, en el fondo, pero me Claro. gustaría saber cuál es el trasfondo de eso. A ver, el trasfondo era que hay una cosa muy banal y otra cosa más un poquito más pretenciosa, si se puede decir. La primera banal era que ese departamento, el departamento en Valdivia, tenía que dárselo al arrendatario. En ese caso ya las cosas tenían que ir. Si yo me estaba viniendo a Santiago, las únicas fotos le alcancé a sacar fotos a esa mesa fueron las que yo saqué con mi hermano, las sacamos al patio del condominio. Le saqué una foto y dije, ya, esto es lo único que hay de esta mesa, porque no le logré sacar fotos nunca. Nunca le logré sacar fotos como comiendo o en un carrete, jugando al uno, no sé, en la mesa. Nunca logré sacar una foto en uso. Y quedó como que, están estas fotos fome, que está la mesa ahí con el porcelanato, sin el porcelanato, y dije, ya, esta cosa se tiene que mostrar de alguna forma. Y un poco ya de pretencioso y de que todo el mundo está usando Hockney, como todo el mundo lo ocupa, Fala, todos estos arquitectos más contemporáneos que están usando esta representación más tipo collage, dijimos, ya, hagamos esto. Y de esa exploración collage siempre ha estado, desde el nivel uno, o sea, desde el proyecto uno hasta el proyecto final, está esa lógica de representar ciertas atmósferas. Y ¿por qué no tomar un cuadro del artista más usado últimamente para la representación y lo ocupamos para poder mostrar estos dos usos de la mesa? Y justo esta mesa solitaria donde está esta persona con el computador y este otro cuadro Honey donde están jugando cartas sobre la mesa. Era como tratar de representar la mesa en uso, pero no poderla sacar de nuevo, porque ahora esa mesa está en una bodega y no la he visto hace como 2 o 3 años. Eso fue como puede haber un trasfondo más teórico detrás, pero ese fue como te lo puedo decir de la guata, eso fue lo que pasó y por eso lo quise hacer y mostrar de esa forma. Ya, súper buena la imagen en todo caso. Vale, gracias. Vale.
Bueno, yo quería que nos hablara un poco de tu posición con respecto a, claro, estas imágenes tipo collage versus en el fondo los renders más como fotorrealistas. O sea, ¿por qué tú tomas ese método de representación como y no el otro, por ejemplo? Voy a parafrasear a Dogma y a Pierre Vittorio, porque en tema de representación lo estoy leyendo, recién estoy leyendo por qué hacen las cosas así, pero a grandes rasgos es que al final lo construido nunca va a superar o sea, lo proyectado. Al final la realidad tiene cosas que te va a sorprender más o menos. Y en el sentido del render hiperrealista, siento que genera una expectativa a veces demasiado tremenda, pues sobre todo para la realidad que vivimos nosotros. Si vamos a proyectar en Chile, no vamos a estar haciendo una casa, no sé, hiper mega pulida, hiper mega, no sé, con las luces perfectas, con las terminaciones, con los encuentros de las esquinas perfectos y todo, si en la realidad no va a ser así. La idea es que al final el tema de tratar de generar atmósfera a través de los collages o de las imágenes un poco más brutas, más que nada, generar una imagen bruta del mismo 3D, hablando del flujo de trabajo, nosotros utilizamos tres programas nomás, donde se hace todo, y la idea es poder sacar la imagen lo más rápido posible y que te pueda mostrar la espacialidad que va a haber en ese lugar y los materiales que van a haber en ese lugar y lo que puede suceder en ese lugar de la manera más rápida y la manera más sintética para que el cliente, el constructor en este caso, el cliente, entiendan lo que va a suceder ahí, pero no generar expectativas innecesarias, por ejemplo, de usar cosas hiper mega realistas. Nosotros nunca vamos a hacer render hiper mega realista. Para eso yo creo que hay oficinas especializadas ya que se dedican a eso. Dentro de nuestra misma gráfica, la gráfica no es porque sí, es como, en este caso lo que preguntaba Matías en relación a lo de la mesa, ¿cómo puedo mostrar la mesa de alguna forma? ¿Cómo puedo representar la mesa de alguna forma? En este caso, la imagen que voy a hacer tiene un fin, es para que la vea el cliente, para que la vea el constructor y la vea el tipo que hace los muebles. Quiero que sea hay un lenguaje común, hay ciertas como cosas obvias y no, que se pueda leer de forma fácil y que no genere expectativa. Yo creo que esa cosa de generar expectativa en una imagen es terrible, porque yo siento que hay proyectos que son mejores en el render que en la realidad. Y creo yo que la realidad no tiene que superar al render. Me parece bien. O sea, yo no tengo, de hecho yo tengo un pensamiento que se puede contraponer a eso. Yo creo que el render trata de mostrar a dónde quiere ir el proyecto. No necesariamente el proyecto va a llegar a eso. Pero sí, a través del render, en el fondo, tú puedes llegar a una representación más ideal. Obviamente después Claro. la realidad es otra. Y eso también o sea, es una posición, finalmente. Yo, claro, yo hago renders más realistas porque tengo esa posición. O sea, yo hago, en el fondo, trato de, como se dice, de tirar toda la carne a la parrilla y después, obviamente, la realidad va a generar Que cambios. igual, claro, la realidad, no, yo igual creo, no, a mí lo que me pasa así con los renders, en general, en la práctica, o sea, en el día a día, es que depende al final en qué etapa está tu proyecto y aquí, como tú dices, tiráis toda la carne a la parrilla. Por ejemplo, estas imágenes finales que yo mostré en el último proyecto, el 3D es casi fiel a la realidad en el sentido de que son los mismos, están las mismas vigas, están las mismas luces, están los mismos artefactos, como que al final se termina acercando igual a la realidad, pero por ejemplo en anteproyecto, para mí no, en anteproyecto yo creo que no, ya depende de lo que uno quiere generar en un anteproyecto, tirar toda la carne en la parrilla, pero eh, no sé, creo que me fui por otro lado, pero el nivel de acabado al final, estas imágenes eran un poquito más hiperrealistas que otras por ejemplo, que los cuadros de Hockney eran un poquito más hiperrealistas porque la base era un as-built en proceso, por ejemplo, ¿cachai? Y la idea era que fuese lo más fiel a la realidad, en ese caso.
pero tampoco es tan fiel a la realidad, porque la obra tiene otras divisiones de ventanas que están distintas, no sé, pero no, O sea, es interesante porque claro, es súper bueno el debate porque al final, ¿qué es lo que quiere? O sea, para mí es terrible generar expectativas de repente. En otras oficinas que trabajé nos pasaba, que ¿por qué no quedó como en la imagen? Porque el cliente a veces quiere, si tú le vendiste esa imagen o le vendiste ese proyecto, es como cuando uno compra un departamento en verde. Esa imagen obviamente tiene que ser hiperrealista porque esa es a lo que quiere llegar el proyecto, como dices tú. Yo quiero encontrarme con eso porque eso es lo que estoy comprando. Y si el cliente ve un render que les vendiste en la etapa de anteproyecto, proyecto, lo que sea, ya, esa quiero que sea mi casa. ¿Cachai? Y me llegó otra cosa después. ¿Cachai? Y no cumpliste las expectativas. Ese es el tema. Como que hay una línea muy fina. Si es que no cumplís esas expectativas, creo yo, mejor tírate un poquito en menos para que, para que el proyecto, o sea, la realidad le gane. ¿Cachai? Siento yo que tiene que ganar la realidad, pero eso son posturas ya sí, no, personales. es interesante porque al final tiene que ver con un tema de posición. En el fondo es qué posición tú tomas con respecto a cómo tú representas también los proyectos. Y, y yo creo que es súper interesante también porque obviamente hay distintas posturas y distintos caminos. Como tú decís, como el tema finalmente de la realidad y de las expectativas del cliente, bueno, tiene que ver mucho también con la ejecución y los presupuestos. Al Claro, final, como por eso. que la realidad, en el fondo, el cliente en el fondo se va acostumbrando o va bajando sus expectativas en la medida que también se da cuenta de que para que quede como se ve en la imagen, eso no es un costo menor, o sea, Claro. significa que tiene que ser una mano de obra especializada, que tiene que haber un administrador de obra y una persona que esté presente. Significa que comprar materiales que tengan cierto nivel de calidad, por ejemplo, si estáis trabajando con madera de primera. Hay un montón de factores que obviamente que están fuera un poco del control del arquitecto, o sea, depende de qué tan metido tú estás también en Sí, el proyecto. eso es lo otro, porque yéndonos a eso, del tema de la representación nuevamente, yo no quiero hacer o sea, si yo hago una imagen, la hago con un propósito. Ya, voy a mostrar cómo va a ser este espacio. Pero soy consciente de lo que estoy poniendo en esa imagen, se puede lograr, por ejemplo. Ese revestimiento interior de madera de ese color se pasó por una prueba antes con el constructor, ya, tablas de aserrada, le vamos a pintar con tantas manos, ya, quedó así, ya, buscamos una imagen parecida a eso. Igual hay una búsqueda de tratar de ser algo real, porque queremos aterrizar el render, o sea, aterrizar la imagen, no vamos a andar haciendo una cuestión con mármol Carrara, una muralla mármol Carrara que no la vamos a hacer en ninguna parte. Si no estamos en Italia o en Portugal, no vamos a poder hacer o en México, no vamos a poder hacer un muro de mármol porque no disponemos de eso, pues, no hay lucas para eso, no. Sí, sí, En ese caso, nos tratamos de acercar a la realidad en ese sentido. sí, sí, por supuesto, sí. Al final termina siendo una manera de comunicar. Al final el tema de la representación tiene mucho que ver con eso, o sea, de cómo nosotros eh, acercamos algo que nosotros estamos tan acostumbrados a ver como el lenguaje de planos o las cosas más técnicas a un lenguaje que sea más amigable para los clientes, para una persona que no es entendida también en el tema. No sé si alguien más tiene alguna acotación o pregunta. Sí, a mí lo último, me llamó la atención, creo que los últimos proyectos, que había una como cierta referencia a Matías Ruiz, puede ser, o no, no sé si en la Casa del Vigilante, por ejemplo, o en el último concurso de la cabina, creo que habían varias, como, no sé si lo compartís tú o no, Guillermo,
Me llamó la atención eso, ¿o no? No sé si se Sí, referenciaron un igual poco en puede él. ser. Sí, es que está lleno de referencias acá. Hay muchas cosas metidas dentro de la juguera. De hecho, en una de esas, lo que tú mencionas. Hay un tema igual, un tema por los colores también hay detrás, ¿cachai? Hay una propuesta interesante. El color amarillo salió por ejemplo, sale de las estructuras de los puentes en el sur pintados de amarillo. Son las primeras como referencias por qué el acero en amarillo. Y recuerdo que en las primeras etapas de la planta apícola, como, como todas estas estructuras metálicas pasan por varios procesos de pintado, que te dan una pintura, te dice que ya en la primera mano la pintaron verde después o roja, y al final el último es el de terminación. Recuerdo que también me llamó la atención la primera vez que vimos todo pintado amarillo, y de hecho fue una discusión con Pablo, y dijimos, ¿y si dejamos esta cuestión en amarillo? Pero es muy obvio, la miel, el amarillo, y también, como esta cercanía a las megaestructuras de puentes pintados en amarillo, también era como, ya estamos, pero dijimos no, dejémoslo más sutil, dijimos pintémoslo de otro color. Y quedó ahí el tema del amarillo igual, y cómo poner y cómo dar, y también cómo poner en valor, de una manera casi obvia, el tema de la estructura, de que en este caso van a haber partes donde el acero va a estar a la vista. No lo pintemos negro, pintémoslo amarillo. Y va a quedar amarillo. Queda súper bien. Y sobre todo hay lugares que vamos a tener los arrastramientos a la vista, vamos a tener ventanales ahí, y hay ciertas proporciones, no sé, hay varios referentes ahí escondidos, pero ya sería como podríamos hablar una tarde entera de todo lo que hay detrás, y todas las referencias y todos los robos que hay por ahí. Vale. No, está bien. Muy bien. En ese sentido, como me quiero sumar un poco a los comentarios, es interesante el tema del collage, porque es un poquito más, quizás literal, el tema de la referencia. A diferencia de crear imágenes como desde un modelo 3D, un render, y el collage te permite también recortar y ir pegando, y de alguna manera como reinterpretando y cambiando los referentes a algo nuevo. Entonces es interesante también dentro de tus imágenes cómo se logra eso. No sé si lo hacen de una manera consciente o es parte un poco del, del, del proceso nomás. Es una parte del proceso, y aparte, como llevándolo a la misma arquitectura, también trabajamos una cosa como, o sea, la misma práctica en sí es un collage en sí. Por eso la idea de esta influencia y referencias, que al final vamos a trabajar con una sola nave. En este caso, esta casa al principio era 2 aguas, porque quedamos con la idea de las 2 aguas, por temas de que acá teníamos el sur y acá teníamos el norte. Decíamos, ya nos va a llegar todo el agua del norte, o en este caso, después quedamos a un agua, queríamos el agua el tema o sea, que la misma práctica en realidad es como un collage en sí. Yo creo que igual es más o menos inconsciente y consciente. Si tú quieres hablar más de las imágenes, ya tenemos como un método de ir como, ya aquí más que, o sea, tenemos una cocina. Buscamos imágenes de cocina y empezamos a sacar, hay que imaginarse lo que va a suceder ahí, como que empezamos a sacar imágenes, pero ya es inconsciente. Eso ya es un proceso ya la idea es que se vea lo que está sucediendo. Si de hecho una imagen tiene hasta la aspiradora eléctrica, o sea, la aspiradora robot, porque nosotros diseñamos en la parte del mueble de la despensa un lugar donde se va a ir a enchufar la, la, no sé, la aspiradora robot, y eso fue como un guiño al cliente, decirle, estamos conscientes de que acá va a haber una aspiradora robot que te va a andar molestando durante el día, y ciertos, no sé, ciertos guiños al cliente. En este caso tenían
tienen una alfombra de cierto tipo, esa alfombra se le sacó foto en una visita a su casa y esa después se puso en el render. Hay como ciertas cosas igual que son como guiños a los clientes, lo que hace al final cada imagen un poquito más distinta y no se vayan repitiendo elementos unos con otros, etc. Perfecto, me queda más claro. No sé si hay alguna otra consulta. Yo creo que estamos un poquito pasados la hora, así que voy a dejar de grabar, pero si en el fondo tienen algún comentario o consulta, quédense por favor y para que Guillermo la responda.